todos. Buenas socios de Plural 21, muy buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene idea de lo que es Plural 21. Muy buenas a todos y muy buenas a todos los que estáis aquí presenciales, que esto se va llenando. Gracias por venir. De nuevo tenemos a Manuel Plana para hablar sobre la tradición. Manuel ha trabajado años en un museo. En varios museos. En varios museos. Y tiene una visión profunda de lo que es el tema artístico. Y ahora viniendo para acá, le decía de hacer un recorrido o comparar cómo ve la modernidad el arte y cómo ve las sociedades tradicionales el arte. ¿Qué ha cambiado? Que de una humanidad que jamás firmaba una obra artística a una humanidad que se pelea por los derechos de imagen, por los derechos de copyright, por los derechos de una creación artística, que ha pasado de no firmarlas a pelearse porque esto lo hice yo. Manel, pues a partir de ahí... Espera, que te lo pongo un poquito más aquí. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Qué ha cambiado, Manel? Bueno, yo empezaría por lo que es el arte tradicional, ¿no? Bueno, tú, con lo que tú consideres. Pues normalmente la vida tradicional de los pueblos antiguos la conocemos a través de su arte, de lo que nos han dejado la posteridad. Las grandes civilizaciones antiguas, sabemos algo de ellas gracias al arte, ¿no? Sí, de lo que han dejado. Al arte plástico, al arte de la poesía, la literatura, los textos sagrados. El hombre tradicional no usaba la palabra arte para designar el arte. En muchos pueblos, sobre todo digamos primitivos, los llamados primitivos, en su lenguaje no hay una palabra que designe al arte. No. Y nosotros hasta la modernidad tampoco teníamos al arte en el mismo concepto que se tiene hoy. Ustedes saben que Velázquez era un artesano que pintaba, además de dedicarse a organizar fiestas en el Palacio de Madrid para el rey y para los cortesanos, en sus horas de tiempo libre pintaba cuadros, ¿no? Y era considerado un artesano. O sea, esa dimensión que ha cogido, ese protagonismo que ha cogido el artista actual, antiguamente no lo tenían. ¿Por qué? Para una sociedad tradicional, para el pensamiento tradicional, el ser humano, el individuo, el artista, no es un tipo especial de hombre, como ahora se cree, sino que todo hombre es un tipo especial de artista, como dicen en Oriente, ¿no? Entonces, cualquier tipo de profesión o de oficio podía alcanzar una categoría de arte en la medida que estuviera bien hecho, ¿no? O sea, el concepto mismo de arte en una sociedad tradicional y en la moderna son muy diferentes, porque el protagonismo egótico del artista no pinta ningún papel, no tiene ningún papel. Precisamente lo que decíamos antes, de que gracias al arte que se ha conservado y que ahora lo vemos en los museos, conocemos las civilizaciones antiguas, pues toda la actividad humana tradicional reviste una forma artística. Hasta el agricultor, pues hay buenos agricultores y malos, ¿no? Entonces, claro, tendríamos de empezar a definir lo que es el concepto de arte. ¿Qué es el arte? Por ejemplo, yo te lo pregunto a ti. Si tu hijo te dice, papá, ¿qué es el arte? ¿El arte qué es el arte? ¿Tú qué le dirías? Yo le diría que es la expresión bien hecha de algo que tú sientes en la materialidad. Bueno, pues bastante acertado porque el arte es la habilidad y el bien hacer de cualquier cosa que tú hagas. Un huevo frito también. Cualquier cosa, cualquier actividad creativa
que tú transformes la materia en otra cosa para hacerla útil para ti, eso es arte. La palabra arte tiene la misma raíz que rito, RT, TRRT. Entonces, cualquier forma de actividad artística en una sociedad tradicional es ritual. Es ritual. Y la personalidad egótica del artista es Queda al margen. es lo que menos importa, porque el artista lo que le pone es su habilidad. Pero el mensaje, la forma, el contenido, no lo pone él, lo pone la tradición. Un albañil, lo que hoy en día sería un masón medieval que construyó una catedral, él no hacía lo que le daba la gana y se iba a la montaña a ver si recibía una inspiración de algo o lo que sea. No, no, había un plan, un proyecto, ¿verdad? En el que habían colaborado diferentes entidades religiosas, iniciáticas, etcétera, y él hacía o sea, él aprendía un código de formas. El arte tradicional siempre se basa en un código de formas, en un código formal. Entonces, pues tú pues, vas a cualquier museo de Centroamérica y tú verás en los museos unas maravillas de cerámica de maya, tolteca, olmeca, chichimeca, que usaban para la vida cotidiana, con los dioses, con unas cráteras, con una cabeza de dragón, unas maravillas que usaban para comer y para beber. Y si no quieres ir a Centroamérica antigua, te vas a Grecia o a Micenas, en la tradición minoica, y tú verás allí una cerámica maravillosa con todos los dioses, toda la historia de los dioses del panteón, allí representada en un jarro de vino o en una crátera, en lo cotidiano. O sea que el concepto de arte abarcaba toda la actividad humana, era un rito, un ritual, el cual implicaba una ciencia y un oficio. Y donde lo principal era transmitir un mensaje que era una cosmovisión de esa tradición. Entonces nosotros tenemos idea de lo que eran los chinos milenarios de hace 1000 años gracias a su poesía, a su pintura, esa pintura tan bonita de montañas y que desarrollaron la pintura con tinta de una forma maravillosa, etcétera, ¿no? Entonces, todo el arte tradicional de todos los pueblos se mantiene hasta la aparición de la modernidad. La modernidad trastoca un poco el asunto. Lo que pasa es que, claro, los estigmas de esa modernidad y de ese cambio de rumbo en lo que es la cultura artística, las semillas de eso ya estaban plantadas en Europa, con los diferentes cambios artísticos que se produjeron a partir de la desaparición de la Europa medieval, católico, cristiana, ¿no? Toda la tradición medieval europea, las grandes catedrales, románicas primero, luego ya hay un cambio bastante importante hacia el gótico, ya se construye de otra manera, pero el artista hasta esa época era anónimo. Todos lo sabéis que eran anónimos. Se conocen muy pocos nombres de grandes arquitectos, de grandes pintores de la antigüedad. Se conocen pocos porque era una obra colectiva. La mayoría de cosas que se hacían eran obras colectivas. Entonces, la personalidad individual del artista no tenía ninguna importancia, porque era un artesano. Aunque tengo que subrayar que el artesano antiguo, tradicional, no era igual que el artesano de ahora, que los ves sobre todo en las ferias en verano por los pueblos. Hay muchos grupos de artesanos que van haciendo en las fiestas mayores, hacen feria y uno presenta pues trabajos de hacer rejas, de forgerón, como os digo. Sí, de forja. De forja, de picapedreros, y yo a veces los he visto en muchos pueblos, ¿no? Cosas fantásticas, ¿no? Pero no era exactamente, y tampoco era el artista moderno. O sea que el artífex, como dice Guénon, el artífex antiguo, tradicional, no era ni el artesano de ahora ni el artista de ahora. Era algo mucho más profundo porque estaba conectado a una tradición viva.
Entonces, en relación a esto, hemos de pensar, hemos de observar que en Occidente, por ejemplo, las iniciaciones sacerdotales, las iniciaciones reales o aristocráticas, desaparecieron con la Edad Media también. Todas las gestas de la Orden del Temple, las iniciaciones caballerescas, etcétera, desaparecieron. Y las únicas que se han conservado hasta hoy, ¿cuáles son? Las iniciaciones Rosacruces y... de oficio. Ah, de oficio. Las de oficio. Porque el oficio es una forma de realización espiritual también para el hombre tradicional. El oficio es una forma de vía espiritual, ya que no haces más que desarrollar tu propia vocación. Y no hay ninguna vía espiritual en la que tu vocación personal no intervenga, no juegue un papel importante, ¿no? Y no es casualidad que actualmente las únicas iniciaciones que de alguna manera se pueden reclamar un pasado tradicional, sean las tradiciones de oficio como la masonería y la, ¿cómo os digo? Los artesanos esos de Lyon, ¿cómo se llaman? ¿Del? Ahora no me recuerdo cómo es digo en francés. Entonces las iniciaciones de oficio, hasta yo cuando era pequeño me acuerdo que cada ramo de oficios, los carpinteros tenían a San José como patrón, y cuando venía San José cerraban el taller y hacían una fiesta. Y los pintores, rotulistas y todos los que hacían, era San Lucas, y también hacían fiesta y celebraban. Yo esto aún lo he vivido de joven, ¿no? Entonces las iniciaciones de oficio han llegado hasta hoy en día en Occidente, las únicas que han llegado. Eso tiene algo que ver con eso que estamos hablando, ¿no? Entonces, todo ser humano, para la visión tradicional, es una especie de artista. Cualquier persona que hace algo bien hecho es un artista. ¿Por qué? Porque el arte es llevar al crear algo que sea útil, que sea bello, que entre por los sentidos de una forma armoniosa y tenga un componente intelectual o cognitivo, que tenga un mensaje, que te esté diciendo algo importante, algo que no hay que olvidar, que es la tradición, en todos sus aspectos. Cuando tú vas a una catedral y ves figuras de santos y tal, y luego ves todos los canecillos, las gárgolas, todo aquello no es decorativo, ¿eh? No es decorativo. Son letras de un mensaje. Todo aquello es un mensaje que te están explicando los constructores de catedrales, los masones, los francmasones. Es un mensaje. Entonces eso se conserva en Occidente hasta la Edad Media. Luego viene el Renacimiento. La palabra Renacimiento en realidad está mal dicha, porque no fue un verdadero renacimiento. Si acaso fue un embellecimiento, ¿no? Pero ya con el prejuicio de que lo anterior ya era más chusco, más mal hecho. El hombre medieval era una persona que no era refinada, era un artesano. Entonces el concepto de artista, de genio, de personaje que se destaca de los demás, eso aparece en el Renacimiento. Antes no existía eso. O sea, no habían Da Vincis antes. Estaba lleno de Da Vincis, pero no iban por el mundo de Da Vinci. Poniéndose medallitas. Claro que no. Oye, el que hizo la catedral de Chartres o la mayoría de esculturas de allí no es un Da Vinci ese. O los que pintaban esos en todo el Pirineo, ¿no? San Juan de... ¿cómo os digo? La Santa María de Taüll, San Juan de Taüll. Todo eso, ¿quién lo pintó? 4 analfabetos que no tenían ni idea de pintar. Hombre, pues no, lo pintar. Luego también hay que decir que el románico catalán del Pirineo es un poquito más austero que si tú vas a Italia y hay un románico mucho más elegante, mucho más bien acabado, mucho más mejor, ¿no? Pero este concepto de genio, de persona que destaca por encima de todos los demás y ya no es un artesano, no es un artesano que trabaja por encargo, sino que ya es él, bueno, en el Renacimiento aún no, eso ya vendrá más tarde, ¿no? Pero en el Renacimiento ya marca una direccionalidad muy diferente, ¿no? Pero aún se conservan
de forma esotérica muchos modelos antiguos tradicionales. Por eso el Renacimiento es una época complicada de juzgar, porque por un lado hay una ruptura con el mundo tradicional medieval europeo, pero por otra hay toda una eclosión de todo un esoterismo, sobre todo debido al neoplatonismo, y a partir de Italia, de la labor de Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola y grandes filósofos y tal, que dan una nueva orientación al arte. Pero claro, ¿en qué dirección? En la dirección individualista. En coger al artista, el artista lo encumbran, ¿no? Y lo hacen una especie de vedette, ¿no? Sobre todo algunos. Pero el arte continúa también siendo una artesanía, es decir, tenías que aprender a pintar o a esculpir o a tallar madera o a construir. Tenías que pasar por un oficio, tenías que desarrollar una técnica y aprender la iconografía. Porque hasta el siglo XVIII-XIX, cualquier artista que iba a la academia, porque luego vinieron las academias, primero eran las guildas, las cofradías de artesanos, ¿no? Luego ya vino la academia. Pero hasta la academia, hasta entrado el siglo XVIII largo, principio del XIX, los artistas tenían que aprenderse de memoria toda la iconografía de Cesare Ripa, que era un tarugo en donde habían todas las alegorías, cómo tú tenías que pintar la prudencia, la justicia, el amor, la belleza. Tenía cada una de esas, era como un diccionario. Un canon, ¿no? Tenía un personaje alegórico, una señora, un señor, la Victoria. Hasta el siglo XIX, en las primeras ferias internacionales de Barcelona, París, tú tenías allí un montón de figuras alegóricas de la justicia, del progreso, ¿sabes? Había un lenguaje que el artista se sabía y la persona que iba a ver el cuadro también lo sabía. reconocía ese lenguaje. Había se hablaba un lenguaje que se reconocía el lenguaje, ¿no? Y eso pues duró pues hasta ahora, hasta hace poco, ¿no? Hasta no hace mucho, 100 años o algo así, ¿no? Después del Renacimiento ya viene el Barroco, porque el Renacimiento no solamente es el Renacimiento también está muy influenciado por el protestantismo, por el luteranismo, que de alguna manera disloca mucho la línea que seguía la Iglesia romana católica, ¿no? Y ya se introducen ideas muy individualistas, porque el protestantismo, una de las cosas que trae es el individualismo del ser humano. Lo que tú interpretes, o sea, eso ya te vale. Lutero te dice que tú no necesitas intermediarios entre tú y Dios, que tú puedes interpretar las escrituras, que tienes que leerlas tú y no tienes que ir a nadie que te las explique, porque te las va a decir a su manera y eso no vale, tienes que tú sacar el mensaje que tienen tú. Claro, está dándole el pasaporte de que tú mismo, tú te lo comes y tú te lo guisas al ser humano. Y claro, si el ser humano se lo cree, pues bueno, pues el protestantismo, lo que pasó con el protestantismo, aparte de las grandes guerras de religión que asolaron Europa durante muchos siglos, la guerra de los 30 años, es que te hagas tú una religión a tu medida. Y una de los fenómenos del protestantismo es que cada día aparece una nueva secta protestante, sobre todo en Estados Unidos. Pero es que cada día, cada día se aparece Jesús a alguien en el... Ya, me parece que lo comentamos. Sí, la última clase. Entonces, claro, el artista, a partir del Renacimiento, ya se distingue del artesano. Y se cree que es un personaje tocado por las musas, ¿no? Algunos sí, pues Leonardo, Dureros, ¿no? Pero luego el Renacimiento trae una cosa que disloca un poco el talante tradicional antiguo, y es que el arte tradicional antiguo, medieval, era simbólico. A partir del Renacimiento es alegórico. Ya es una ensoñación. La alegoría no es el símbolo, ¿eh? Tenemos que distinguir claramente que una cosa es el símbolo y otra cosa es la alegoría. La alegoría es una imaginación, es una invención o una representación imaginaria de algo que tú ignoras, pero que te lo representas de alguna manera con formas reconocibles. El símbolo no, el símbolo
lleva consigo la esencia y el espíritu de lo que simboliza. El verdadero símbolo no es distinto de lo que simboliza. Y si tuviéramos que ir Es que esto para una mente moderna es súper difícil y si tuviéramos que ir a un punto de vista no dual, como hablábamos el otro día, el símbolo realmente no es un símbolo. O sea, una imagen del Shiva Nataraja en bronce, bailando dentro de un círculo de fuego, tú vas a la India y te dicen, no, no, esto es Shiva, pero materializado en forma de bronce. No es un símbolo de Shiva que desde abajo te simboliza una cosa que está arriba, porque hay niveles de lectura, sí, hombre, hay niveles de lectura, literal, alegórico, metafórico, simbólico y metafísico, sí, hombre. Tú puedes partir el pastel por donde tú quieras, pero la imagen de Shiva en bronce, Shiva Nataraja, es Shiva, pero corporalizado, solidificado en en bronce. una estatuilla. Entonces, claro, al creyente le va estupendo porque, pues, de una u otra manera está representado Shiva allí. La alegoría ya te pintaría Shiva de otra manera, ¿no? Ya imaginaria, poniéndole una decoración, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a partir del Renacimiento el arte sufre una involución hacia la alegoría, que sobre todo a partir del Barroco, porque la Reforma luterana trajo inmediatamente la Contrarreforma. El Concilio de Trento es que nace, que sobre todo la Contrarreforma empieza en España, aparece el arte barroco. Y entonces en el Concilio de Trento se marca una serie de pautas para la nueva expresión artística de la pintura, la escultura, que sea mucho más impactante. El barroco, ya tú ves, pues yo que sé, a muchos artistas del barroco y ya pues ves a cabezas de San Juan Bautista en una bandeja chorreando sangre, o ves a Claudio Coelho con un Cristo que está hecho, pobrecico, está hecho polvo. Es mucho más dramático, ¿no? No es tan simbólico, sino más dramático. Pero aún se sigue haciendo pintura religiosa. Pero claro, ya no es simbólica. Ya no es el Pantocrator de Jesús dentro de la mandorla con los 4 evangelistas al lado representados por los 4 animales. Ya es otra cosa, ya es una alegoría. Ya sea del Cristo doloroso, del Cristo triunfante, etc., ¿no? Entonces, si tú miras la historia del arte europeo, porque claro, si vas a otro país y a otra cultura, te vas a encontrar con cosas muy distintas a las nuestras, pero muy distintas, ¿no? Muy distintas. Después del barroco ya viene el realismo, el romanticismo, el racionalismo, que son ismos que van saliendo como forma de contestar al otro inmediatamente. Por ejemplo, el romanticismo es una reacción, sobre todo que viene de Inglaterra, contra el racionalismo francés, de Rousseau y de toda esa pandilla de racionalistas. La diosa razón, la luz racional, Descartes, ¿no? El mecanicismo, ver a la naturaleza como una especie de máquina, ¿no? Y no como algo orgánico. Entonces hay una reacción que aparece sobre todo en Inglaterra, luego se pasa al continente, el romanticismo, ¿no? Pues Turner, todos los grandes pintores de esa época, ¿no? Se rebelan contra esa especie de racionalización del arte, ¿no? Y van apareciendo lo que ahora se entendía, bueno, ahora ya no lo sé, pero ismos, ¿no? Que se van explicando, es como un discurso entre cada ismo, es un discurso que se enfrenta al otro, ¿no? Y si vamos tirando para adelante, pues vamos a parar pues al siglo XIX, que hasta el siglo XIX, bueno, lo que aún no he dicho es que los artistas y artesanos antiguos se organizaban por cofradías, y las cofradías tenían tanto la enseñanza, o sea, tú entrabas de aprendiz en una cofradía y allí te enseñaban a esculpir, a pintar, y entrabas pues de aprendiz, luego te hacían compañero, luego maestro. Y luego también tenían la clientela y regulaban los precios y tal. Y no era estatal, eran ellos que se autogestionaban. Se autogestionaban, el propio mundo artesanal se autogestionaba él.
y estaba en contacto con la aristocracia, con la iglesia, que les hacían encargos y ellos... Pero a partir del siglo XVIII, sobre todo, y en Francia y Inglaterra, como siempre, ¿no? Dijeron, no, no, esto lo tiene que manejar el Estado. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos una academia y en lugar de maestros pintores de cofradía y tal, vamos a poner profesores de dibujo, profesores de pintura y a dar unos títulos. Y aparece la academia, y el academicismo y el neoclasicismo, que es el que sucede a todos esos movimientos románticos, etcétera, ¿no? Y sobre todo en el romanticismo y en la academia, la figura del genio artístico aún se valoriza más. Aún se valoriza más. Hasta llegar al siglo XIX, en el que aparecen, al finales del XIX, las primeras vanguardias, que aparecen como una reacción al academicismo, precisamente, a tener que dibujar bien, pintar bien y que te den el diploma. Oye, ¿yo para qué? Yo soy un artista, yo tengo ideas. Y aparecen los ismos, aparecen las vanguardias. Y hay la primera vanguardia, que todos conocemos, ¿no? Las primeras figuras, en las que lo de menos es lo bien que lo hagas. Es como tú, ¿qué te inventas tú para ser un artista, ¿no? Y aparecen pues todas las secuencias de los ismos, ¿no? El surrealismo, la abstracción, bueno, la abstracción y tal. Y en ese paso al arte del siglo XX y al arte del siglo XXI, juega un papel importantísimo que a veces no se tiene en cuenta, el papel del psicoanálisis. Yeah. Las teorías psicoanalíticas son un revolutum, sobre todo en la Escuela de París, el surrealismo, pero antes del surrealismo ya el Dada y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico o de Tristan Tzara. El dadaísmo es el padre del surrealismo, ya lo conocen, ¿no? Un poquito. Pasa que ahora el dadaísmo ha quedado como sofocado por el surrealismo, pero el dadaísmo fue la primera. Y el dadaísmo es decir, ¿por qué tiene que tener ningún sentido lógico y racional la obra de arte? No tiene por qué tenerla, ¿no? Puede ser una parida, ¿no? Y entonces, pues, el famoso... Que ahí ya sí que podemos decir que se ha roto totalmente el vínculo con el arte Bueno, en la tradicional. medida, es que ya se rompe en el Renacimiento el paso del arte simbólico, sacro, al arte alegórico, religioso, no sacro, religioso, que es el barroco. El barroco es un arte religioso, no sacro. Lo sacro es una cosa... A ver, y lo religioso, darle más matiz a eso. lo sacro es metafísico. Lo sacro es metafísico. Es metafísica. Jesús, dentro de la mandorla, como... ¿Cómo se llama? No como ecce homo sufriente, sino como creador con los 4 animales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Dímelo tú. No lo sabes. No has nacido en una cultura católica, cristiana. Es una familia protestante. Pues significa el Dios creando el mundo a partir de los 4 Elementos. Principios metafísicos, Vale. Representados por los evangelistas y en su forma de animal, que los animales son astrológicos. Si tú miras el león, el toro, el ángel y el águila, es la cruz fija del zodíaco, Los símbolos fijos. que tiene una importancia tremenda porque es la que articula todo el movimiento sideral. Entonces ahí hay un conocimiento muy profundo, no es una alegoría. Y esto en el Renacimiento, el barroco se carga esto. No es que se lo cargue, es que lo interpreta en modo alegórico, en modo metafórico, en modo imaginario. Por ejemplo, todos esos angelitos que vemos en los cuadros del barroco que revolotean por todas partes del cuadro, que en Italia se llaman putti, que son niños pequeños desnuditos con alitas que van circulando por allí, y luego esas nubes, todas las apariciones de la Virgen, de los santos a alguien, siempre es una nube, ¿no? Que aparece en una nube, como un sueño. Es un sueño. Vale. En cambio, el románico no es un sueño. No es una cosa onírica
que aparece entre las nubes. No, es un estallido de luz. Además, todos los retablos góticos y románicos se hacían sobre papel, sobre oro. El oro tenía un papel muy importante en la elaboración de todo lo que es la iconografía que iba en las iglesias. Los retablos de altar, que hay algunas maravillas tremendas que podéis ir al Museo Nacional de Cataluña y veréis unos retablos góticos maravillosos, con una delicadeza, bueno, una cosa anónimo. Y se dice, pues, el retablo de Manresa. Le ponían el nombre del sitio donde estaba, pero no se sabe quién lo pintó. Algunos sí, otros, la mayoría no. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que distinguir, el arte sacro del religioso. El arte religioso es metafórico, es alegórico. El artista ve lo sagrado como un sueño, entre nubes donde salen angelitos, sale una luz que ilumina a la Bernadette Soubirous, que está por allí pastando con las ovejitas. El arte sacro no, el arte sacro es simbólico, tiene unos códigos. Y ahí es donde entra la perspectiva ya. No, la perspectiva viene con el Renacimiento. Vale, vale. Pero sobre la perspectiva hemos de decir una cosa que mucha gente no sabe, y es que ya se conocía desde la antigüedad. Vitruvio tiene un capítulo en su libro sobre arquitectura que habla de la perspectiva. Y los romanos y los griegos la hacían servir, ¿sabéis para qué? Para corregir las aberraciones ópticas de los templos, porque tú un templo lo haces plano, el techo del templo como el de Atenas, ¿no? Como el Partenón. El Partenón de Atenas, si tú haces el techo y las columnatas, el techo recto, a igual distancia del suelo de una punta a la otra, el que va por debajo o a cierta distancia lo ve curvado así. Porque el ojo ya sabemos que no ve la realidad. Una de las cosas que la perspectiva te dice es que nosotros la realidad no la vemos tal cual es. Y la prueba está en que cada animal ve la realidad de una forma diferente. Un perro, un gato, un ratón, una mosca, no ve la misma realidad que nosotros. No tiene nada que ver. Y nosotros también tenemos una óptica relativa. Y vemos en perspectiva, en relieve, vemos que una cosa está más lejos de otra porque tenemos los dos ojos que interactúan y nos dan la sensación de estereoscopía. Pero si tú cierras un ojo ya no ves en perspectiva. Tú ya no sabes si una cosa está más cerca o más lejos con un solo ojo. ¿No lo sabían esto ustedes? Esto cuando haces pruebas para conducir, el examen, te ponen esas plaquetas. ¿No lo habéis visto? ¿No lo han hecho? Tienes que poner las plaquetas a igual distancia. Si no las pones a igual distancia es que algo falla, ¿no? Entonces la perspectiva es un ingenio matemático, geométrico, para representar en un plano algo que es tridimensional y que, representado en el plano, te dé la ilusión de 3 dimensiones. Para eso sirve la perspectiva. Pero los griegos y los romanos lo hacían para corregir la aberración óptica que te producían los grandes templos y tal. Y entonces, para corregir eso y que tú lo vieras bien, curvaban, en lugar de ponerlo a 1 metro, lo ponían a medio metro, para corregirlo, ¿sabes? Pero no se usaba para pintar y todo eso, no se usaba. No lo veían práctico, no. El Renacimiento sí. Leonardo, Luca Pacioli y Alberti son los primeros que hacen el manual, la enciclopedia de la perspectiva, cómo has de pintar, ¿no? Claro, la perspectiva es mágica en cierto punto, desde cierto punto de vista, te da una sensación estereoscópica de profundidad maravillosa. Y el arte del Renacimiento, tú lo puedes criticar porque ya aparece el humanismo, el individualismo del artista y tal, pero hay ciertos artistas que es una maravilla, ¿no? Y esto de la perspectiva lo trabajan mucho, ¿no? Pero el hombre antiguo no tenía ninguna necesidad de artimañas ópticas que te engañen al ojo, porque la perspectiva es una forma de engañar al ojo. Primero, que tú pintar una escena estática ya es falso, porque no hay nada estático. Incluso la máquina de fotografiar, que también la aparición no solamente del psicoanálisis, sino también la máquina de fotografiar, cambió mucho el panorama, porque había muchísimos artistas buenísimos
buenísimo, que se llegaba al retrato. Y hacían retratos, tenían cola. Y con el retrato de fotográfico, Se acabó el rollo. pues mucha gente decía, oye, prefiero un retrato, una fotografía que un cuadro al óleo. Y primero que es mucho más barato, ¿no? Y eso también a mucha gente lo tiraron a buscar otros lenguajes que no el realismo, ¿no? Que no el realismo. Entonces, claro, llegamos al siglo XIX-XX. Espera, perdón. ¿Y entonces por qué no utilizan la perspectiva antes? ¿Por qué ¿Quién? no la necesitan? El lenguaje artístico tradicional no necesita, no hay ninguna cultura Que utilice la perspectiva. que la haya utilizado. La han conocido para rectificar estas cosas que te digo, sobre todo en arquitectura. Pero para engañar al ojo con artificios técnicos, no lo usaban. Y ya te digo que antes del Renacimiento se conocía la perspectiva, pero no se usaba. También es verdad que antes del Renacimiento, el gótico, la pintura gótica, sin usar las leyes matemáticas de la perspectiva, sí que tú vas a ver un retablo gótico y sí que ellos dan la sensación de lejanía al hacer las personas pequeñitas, cuanto más lejanas, ya los pintaban pequeñito, pero no trataban las líneas, las coordenadas que normalmente se trazan cuando tú pintas en perspectiva, has de trazar unas coordenadas, has de dividir el cuadro en secciones Sí, hacer las el líneas, punto de sí, fuga los puntos de se va fuga. haciendo más pequeño y tienes que respetar, ¿no? El gótico, sin necesidad de este artificio, ya daban la impresión, o sea que ya se veía que iban para allí ya. ¿Que iban para dónde? Para dar más realismo al cuadro, que es una ilusión óptica. Un cuadro es una ilusión óptica, es una ilusión. Tú estás mirando un cuadro que es plano, tú lo miras de lado y es una plancha, y en cambio lo haces así y ves todo un universo allí, ¿no? Maravilloso. La Santa Cena de Leonardo, yo qué sé. Las Meninas, es una maravilla. Las Meninas te meten en un espacio reflejado, se está reflejando él y al mismo tiempo tú te ves reflejado. Bueno, es una maravilla, pero claro, es un engaño, es un engaño óptico, es una ilusión. Y al artista tradicional no le gustaba hacer ilusiones. Por eso hay que distinguir muy bien el símbolo de la alegoría o la metáfora. Y todo el arte, a partir de la Edad Media y del Renacimiento, se puede decir que es alegórico, Hasta llegar al neoclasicismo en el siglo XIX, que es la academia, son los pintores que pintaban bien y que luego les daban el diploma y se hacían maestros y profesores de otros pintores, ¿no? Y tenías que pintar muy bien. Era un oficio que tú tenías que salir airoso de pintar un cuadro, ¿no? No podías pintar cualquier chorrada, no te daban ni siquiera el título, y si no te daba el título de la academia, no te daban clientes, porque estaba ligado eso, estaba ligado el ganarse la vida con eso, igual que las cofradías. O sea, en la cofradía tú tenías la ventaja de que te daban titulación después de pasar por aprendiz, compañero y maestro, te daban la clientela también, ¿no? Claro, al pasar todo esto al siglo XIX-XX, todo esto desaparece, ¿no? Y entonces, claro, si a eso no le sumas el psicoanálisis, es decir, bucear en tu subconsciente, ¿no? Hacer emerger los contenidos de tu subconsciente, ¿no? Y eso darle una categoría de elemento artístico, de algo que tú representas artísticamente. Y la cámara de fotografiar, pues claro, una buena parte de la pintura tradicional burguesa, ¿no? Del retrato de la familia, ¿no? Va cambiando, ¿no? Va cambiando. Y aparecen las primeras vanguardias. Y las primeras vanguardias no son nada más estrictamente que una ruptura a lo bestia, o más o menos a lo bestia, con todo lo que era lo antiguo. La academia, el dibujar bien, saber pintar bien, pintar algo que reconozca al espectador. Porque el espectador, mientras él reconoce
en el cuadro o en la escultura un lenguaje que él reconoce, que participa de ese lenguaje, pues el arte y el pueblo están ligados. Hasta en el arte bolchevique, hasta en el arte comunista, de toda la primera época de la revolución bolchevique, hay toda una serie de artistas realistas que algunos son muy buenos. No es que como arte sea una gran cosa, ¿no? Pero sí que la gente reconocía el lenguaje, ¿no? Y el artista no pintaba para él, su mundo, sino que pintaba un código, Sí, para transmitir un mensaje. Un mensaje. Claro, ahora esto ha cambiado totalmente, ha desaparecido. Ahora lo que prima en el artista es presentar su propia subjetividad mental, psicológica, a los demás. Para generar un impacto emocional Como y punto. la Sara Ibrahimovic, ¿no? ¿La conocéis? La príncipe de Asturias. O sea, pone una cama en la sala de exposiciones, se pone ella en bragas y dice, mira, la gente que me haga lo que quiera. Y mientras tanto van filmando. Entonces, bueno, estuvo por la mañana, está todo colgado en internet. Y bueno, la gente se acercaba y tal, hasta que uno ya la empezó a pegar y tuvieron que ver los seguratas y sacarla, porque si hubiera quedado allí más, ves a saber lo que hubieran hecho, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje es ese? Lo bestia es que es el ser humano, si tú te muestras, bueno, pues lo puedes interpretar de muchas maneras, ¿no? O todas esas instalaciones que tú ves en los museos, claro, es que ahora el museo, por ejemplo, también es una invención moderna, que viene de Inglaterra. Claro, antes no había museos. No había museos. Y la propia palabra museo, ¿de dónde viene? Del Musaion. ¿El templo de las musas? O sea, el museo es el antiguo templo de las musas. Pero que en lugar de musas hay musarañas. Y ahora todo este tipo de arte está protegido por el Estado. Se ha politizado el arte hasta un extremo absoluto. Ahora pintores pues yo qué sé, Piero Manchoni, latas de mierda de artistas, ¿no? ¿Conocéis? ¿No? Lo presentan en museos internacionales, y hacen una gran propaganda y todo, ¿no? Entonces está protegido por el Estado, ¿no? Los primeros vanguardistas no tenían ninguna protección estatal, al contrario, pasaron miseria, bueno, todas las primeras vanguardias en París, ¿no? Todos los artistas que se iban a París. En la época neoclásica era Roma, el centro de arte europeo era Roma. Todo el mundo que pintaba, que quería pintar bien y llegar a cierto nivel artístico tenía que pasar por Roma. En Roma habían las mejores academias de arte, ¿no? Luego ya en el siglo XIX-XX, París. Y a partir de poco antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, 30, 40, Nueva York. Entonces con las vanguardias aparece también otro concepto del arte totalmente distinto y aparece por ejemplo la Bauhaus, que la Bauhaus pues, es un movimiento que intentó reconocer la artesanía también y darle una categoría diferente. La mayor parte de ideas artísticas de la Bauhaus vienen de un filósofo francés, ¿cómo se llamaba? El que inventó el Waldorf, el sistema Waldorf. Rudolf Steiner. Steiner. Rudolf Steiner fue un personaje interesantísimo. Se inventó una nueva escuela de arte, aplicó una serie de elementos de la euritmia, por ejemplo, que es las medidas de la naturaleza, ¿no? Y las aplicaba o sea, construir casas, cosas, objetos que estén en proporción con el ser humano, que tengan una proporcionalidad. Le Corbusier, por ejemplo, fue uno de los discípulos de Bauhaus y hacía casas con el número de oro, todas las medidas de la casa. Y esa es la atractiva, la estética, la atracción visual del Corbusier es esto. Exacto. Hostia. Aplicar el número de oro. Aplicar el número de oro. Eso ya se hacía en el Renacimiento, se aplicó mucho el número de oro y casi todos los cuadros de Durero, Leonardo,
luego el Botticelli, casi todos usaban el número de oro. O sea, cómo tú distribuyes el plano pictórico, ¿no? Cómo distribuyes la escena, ¿no? El barroco ya sabéis vosotros que es muy teatral. Rubens sobre todo parece un coreógrafo, parece un pintor de escenografías teatrales, con los caballos, con un dramatismo maravilloso, pero muy teatral, ¿no? Entonces la Bauhaus se inspira en casi todo en el Goethe-Naum que creó Rudolf Steiner, no sé si era en Viena o en Alemania, un centro de estudios de arte que duró bastante tiempo y por los que pasaron todos los grandes, los pintores de vanguardia, Mondrian, los arquitectos, incluso Wirth, el famoso arquitecto norteamericano que empezó a hacer rascacielos, pasó por la Bauhaus. Pero el que dio un paso decisivo en la arquitectura moderna norteamericana fue Walter Gropius, que en los años 20 llegó a Nueva York y creó una escuela por la que pasaron todos los grandes arquitectos que levantaron rascacielos en Nueva York, venían de Gropius, y Gropius fue profesor de la Bauhaus. Luego la Bauhaus y la Bauhaus se inspiró mucho en todos los trabajos sobre arte de Rudolf Steiner, mucho. Entonces viene el psicoanálisis, aparece André Breton, empieza la poesía automática, la pintura automática, la pintura que tú te pones delante del cuadro sin saber lo que va a salir. ¿Y qué es esto de coger y pegar brochazos, Exacto. ese tipo de Luego historias? viene el action painting de Pollock. Que Pollock era, aparte de que era un alcohólico absoluto, era una mala persona. Era una persona... Un bicho raro, un bicho malo. Se mató él y mató a una chica que no quería subir al coche y la hizo subir por fuerza. Se estrellaron y murió él y ella. Era un bicharraco. Pero como la viuda del señor Guggenheim, que se había muerto en el Titanic, en su marido, y ella había quedado viuda multimillonaria, fue una de las principales mecenas de todo el nuevo neoexpresionismo norteamericano. ¿Qué le pasaba a Estados Unidos y el arte hasta los años 30? Pues que no había ninguna vanguardia. Y de cara a Europa, Estados Unidos era como el niño pequeño que aún no ha evolucionado y no ha entrado en el mundo del arte que ya se estaba dando en Europa, ¿no? Con las vanguardias de primera época, ¿no? de la pintura metafísica de Quirico, el Dada de Tristan Tzara, el surrealismo de Breton, Dalí, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos no habían grandes referencias de pintura de vanguardia, grandes pintores desde luego. Tú vas a Boston, al Museo de Boston y tal, y hay un impresionismo del siglo XIX-XX norteamericano bellísimo, bellísimo, pero no era moderno, no era tan moderno. Y entonces la CIA pagó millones de dólares a prensa, exposiciones, subastas, para que para inflar todo Rothko, el movimiento este. Pollock, Motherwell, toda la familia de la escuela de Nueva York, la impulsó Warhol. Bueno, Warhol vino después, vino ya a los años 60, ¿no? La CIA no sé si metió mano a Warhol, no lo sé. Pero la primera vanguardia de este... El Pollock y compañía. Pollock y compañía, totalmente, totalmente. Tapias, nuestro amado Tapias, la primera exposición que hizo en el 58 en Boston se la pagó una señora rica que estaba dentro del círculo del neoexpresionismo abstracto neoyorquino, y cuando vio lo que hacía Tapias, dije, coño, esto es lo mismo. Es casi lo mismo que hace Rothko, por ejemplo, que pintaba esas cosas uniformes, ¿no? Y triunfó por eso. Tapias triunfó porque estaba en el sitio y en el lugar adecuado. Si no, no se hubiera comido un rosco, pero sí. Y entonces lo aupó mucho.
el gobierno. ¿Por qué? Pues mira, primero porque no había un arte de vanguardia en Estados Unidos. Segundo porque en México estaba de moda la pintura socialista. Alfaro Siqueiros, Orozco, Rivera. Todas las escuelas de arte de México estaban copadas por estas tres personas. Tenían una influencia brutal. Y si no eras socialista y no pintabas pintura social, que era casi todo mural, casi todos murales, Vale. pues no entrabas en el juego, ¿no? Eran comunistas de salón, porque de comunista, el marido de la Frida Kahlo, ese comunista, como decía Dalí, Picasso es comunista, yo tampoco, ¿no? Picasso comunista. Vaya, hombre, ¿quién se lo cree que era comunista? Y en todo el tiempo que estuvo en París bajo la ocupación nazi, ni una vez lo detuvieron, ni una vez. Ni una. Y eso que figura que se había ido a la España franquista, ¿no? O sea que la Gestapo lo decía, este es un antifacha, un anti contra nosotros, ¿no? Y no le dijo ni pío. Pero bueno, es igual, dejemos esto. ¿Y qué más se puede decir? Sí, no, lo del... ¿Por qué linkas el psicoanálisis hemos llegado a las primeras vanguardias. Sí. Luego continuó el asunto hasta ahora, ¿no? Que ahora ya no sé si se puede llamar vanguardia o retrovanguardia. No sé, pero hace pocos meses la noticia de que había una exposición de arte que una de las obras era un plátano con cinta americana pegada en la pared. Exacto. Y que fue una persona, arranca el plátano, se lo zampa y ya toma... Se cargó... La mujer vio el plátano ahí, sacó la cinta aislante y dijo, pues me lo zampo. Y se había cargado la obra de arte, la tía. O el famoso vaso medio lleno, medio de esto, en un 20.000 dólares. 20.000 dólares te pedían por el vaso medio lleno, medio de esto. Medio vacío. Sí. Y el plátano más o menos valía también 20.000 euros. Pero esto es el mismo tema, por ejemplo, igual pasó en los preparativos de una exposición de esas características que la mujer de la limpieza... Ah, sí, dijo, eso ha pasado... Dios mío, no, esto ha pasado varias esos veces. Restos de chatarra aquí, Varias veces. lo guardó, lo Sí. barrió todo, lo arregló y lo tiró a la basura. Sí, eso ha pasado en Claro. varios museos. Y eso se supone que era una obra de arte, pero que estaba conceptuada en no sé cuántos miles de dólares. Sí. El tema es este, es decir, cuando no llega ni a la inflexión mínima de lo emocional, porque no vayamos ahora a decir que era la mujer de la limpieza, no importa. Me refiero a que no te alcanza ni a tener la duda de que aquello es algo que te toque. Es lo que decíamos del lenguaje. Exacto. El hombre de la calle de antes reconocía el lenguaje del Que le artista. tocaba. Porque hablaban el mismo lenguaje, sea religioso, sea menos religioso y tal, ¿no? Era una lectura, podía leer el arte y le llegaba. Pero a partir de las vanguardias modernas y sobre todo el psicoanálisis, el ego del artista, o sea, su subjetividad imaginativa es la que manda. Y no tiene que representar nada, ni comunicar nada, ni nada, solamente la vida emocional del artista. Nada más. Entonces, claro, es un lenguaje que el público, aunque le hayan comido el coco de que es arte y arte, no reconoce nada. Y lo dice una persona que ha trabajado 45 años en museos. Yo he visto escuelas enteras de chavales ir a un museo, pasar por los cuadros, y para ellos es exactamente igual una pintura de Rubens que un cartel, que una foto, que un póster. Ellos ven una imagen. Pero el Rubens no se les ocurre que aquello está pintado con colorines, que tú coges un pincel y los pones allí, y el cartel no. El cartel no hay esa actividad artesanal genial, ¿no? No, ellos ven una imagen. Entonces, claro, no hay educación tampoco artística. No hay una educación artística. El tema es, entre comillas, ligeramente distinto. En un caso es no educación a la perceptividad, a la identificación, porque pasas por un museo como el Rijksmuseum, que todos son plafones, todos con las señoras con gorgueras y blanquita eso cómo se llama, que ya no me acuerdo, y negro, y
y de repente uno ¡guau! Te tira. Te acercas y no quedaba duda. Era nuestro amigo el Rembrandt. O sea, yo no entiendo, pero pasabas, tenías un hartón ya de flamencos ahí y de repente uno te tiraba. Pero fíjese usted que nosotros estamos viviendo de residuos de lo que había hecho, aquel que llevó un váter a la Exposición Internacional de Nueva York, a Duchamp, Marcel Duchamp, que era una broma, porque era un tío muy bromista. Y lo invitaron a Nueva York y como buen parisino de la época, pensaba que todos los americanos de Nueva York eran catetos, eran tontos. Y les envió, dice, ya verás tú, y les envió un váter, o sea, un urinario. Y cuando llegó el urinario, se pensaron que aquello era una obra de arte. Y la pusieron allí. Y ha pasado la historia como una gran obra de arte, pero en realidad fue una broma de Duchamp. Eso mucha gente no lo sabe. Pero me refiero a que ahora estamos viviendo de esas primeras experiencias prácticamente de chiste, igual que Dalí, todas esas payasadas que hacía con globos de colores y les tiraba una flecha y se revolcaba encima a sus pupilas, les hacía revolcar de colores, desnudas. Todo eso ya lo hacían en cierto modo, pero para épater les bourgeois, ¿no? Para escandalizar a los pequeños burgueses de mentalidad chata, ¿no? Y para impresionarlos. Y eso también tiene que ver con lo que te iba a decir antes del arte absurdo, del absurdo. Porque también hay una corriente literaria del absurdo y teatral. Un gran poeta del absurdo, ¿cómo se llamaba? Que murió en una residencia de ancianos. ¿Cómo se llamaba? Y luego el teatro del absurdo, que tú vas a ver una obra de... No me acuerdo, es que los nombres a veces me bailan, ¿no? Que tú vas allí a ver una obra de teatro que dura 1 hora y pico y dices, ¿qué me ha dicho? O sea, no entiendes. ¿Por qué? Porque no, el espectador no conoce el lenguaje del artista, pero es que ni el artista conoce su propio lenguaje. Él mismo te está diciendo descaradamente que lo que está haciendo no tiene ningún significado especial. Pero tengo que decir, o sea, conozco gente que ha ido a la Academia de Bellas Artes y los profesores le han pedido que para ser artista, para vender en el mercado, tú tienes que tener un lenguaje innovador. Tienes que tener Exacto. Te tienes que poder diferenciar. Has de diferenciar, exacto. Exacto. Has de crear escuela. Antes tú creabas... hacer marketing, ¿no? También es una... Exacto. Bueno, es que hoy en día yo creo que el artista lo que hace, más que nada, es marketing de sí mismo. No es arte en el sentido clásico y tradicional de la palabra, no tiene nada que ver. Ni el planteamiento, ni la ejecución. El arte ha de servir, ha de ser útil. El arte, desde un punto de vista tradicional, ha de ser útil, ha de servir para algo, ha de ser bello, porque la belleza es el esplendor de lo verdadero. Es la cara visible de la armonía. Y el arte es lo más... es el contrapeso al caos, a la confusión, a la chapuza. Y además, sinónimos de arte lo tienes en el lenguaje que tiene Salero, que tiene Ello, que tiene Duende, el mundo gitano, qué gracia tiene, qué arte que tiene, qué bien lo haces. Qué bien ha quedado eso que has hecho. La cocina también es todo es un arte. Cualquier forma de actividad, ya hemos dicho que es rito, que tiene que ver con cría, con el crío, con el karma yoga, con el acto bien hecho. Haz lo que quieras, pero hazlo bien hecho. Entonces, claro, antiguamente, toda persona de buen nacer, pues era una forma de artista o de artesano. Si era carpintero, o incluso, pues cuando no habían máquinas de escribir y tenías que escribir a mano, pues habían calígrafos. Yo me acuerdo de pequeño que en la Plaza de Castilla, detrás de la Boquería, habían unas cabinas pequeñas que eran amanuenses, porque estaba lleno de inmigrantes del sur que vinieron a Cataluña que no sabían leer ni escribir. Y para escribir a su familia, no sabían escribir, iban allí y ellos por 2 pesetas les escribían las cartas con una caligrafía estupenda. Y si tú querías entrar en una notaría
o en un bufete de abogados, tenías que tener una letra preciosa. Y a mí de pequeño, y a muchos de mi edad, de pequeños nos enseñaban caligrafía, a escribir bien. No he hecho yo cartillas de A caligrafía. escribir bien y sin faltas de ortografía. Entonces, claro, todo eso se ha perdido. Y la máquina y la tecnología pues ha acabado de rematarlo, ¿no? Y entonces, el artista, ¿qué ha quedado el artista? Pues soy un genio. Y ahora el arte, yo creo que se ha diversificado tanto que todo el mundo es artista, pero invertido. Entonces todo el mundo mete un chat en internet y cuelga sus cosas, sus fotos. Yo a veces enciendo la tele y veo programas que sale, sí, yo tengo un canal de YouTube en donde cuelgo mis fotografías, soy fotógrafo. Bueno, oye, pues hace fotos con su cámara, con su móvil, y hace 2000 selecciona dos. Oye, antes un fotógrafo tenía que aprender fotografía. Y que no te la podías jugar a repetir Y no la te foto. la podías jugar porque el carrete te costaba un dinero. Y si era un encargo de una agencia o de lo que sea, que tenías que hacer las fotos bien, tenías que ir con el fotómetro, tenías que saber cómo iba a quedar la foto. Hoy en día no hace falta. Haces 2000 fotos, seleccionas 4 y seguro que te salen 4 buenas, ¿no? Entonces, claro, el concepto de arte se ha desbaratado totalmente. Yo creo que ahora lo único que queda es el ego, la pretensión de ser artista. Que, bueno, hasta cierto punto es legítimo porque ya he empezado diciendo que todo hombre tendría que ser un tipo especial de artista. No el artista un tipo especial de hombre, sino que todo hombre en potencia es un artista, a menos que sea una desgracia humana, ¿no? Pero un buen agricultor. Bueno, yo he conocido agricultores, sobre todo en el Pirineo de Huesca, que era gente que tenía un conocimiento de las lunas, qué plantar cuando hay luna nueva, luna menguante, luna creciente, no esto no, que te va a salir, se te va a pudrir al cabo de una semana si lo plantas ahora. O sea, tenían una visión del tiempo-espacio que cuántos quisieran ahora, ¿no? ¿Cuántos quisieran? Entonces, ¿eso no es arte? Pues claro que es arte. Y ya repito, arte, rito. Para el hombre tradicional, cualquier cosa, hacer el amor también es un arte. El Kama Sutra, no solamente 22 posturitas para darte gustillo al cuerpo. No, no. Cada postura tiene un significado. Es una asana. Es un lenguaje, es una asana que influye psíquicamente en muchas cosas, ¿no? Porque no somos animalitos, aunque lo podemos ser, y peor que los animalitos, no lo somos. Y el Kama Sutra no es un código de posturitas, es algo más. Son las sanas en pareja. Y luego vas ¿no? a esos templos de la India de escultura erótica y dices, los primeros anglicanos, Sí. puritanos, ingleses, que llegaron allí y vieron aquello, lo quisieron romper. Menos mal que los indios dijeron, oye, si rompes eso vamos a acabar mal, ¿eh? Pero se lo querían cargar todo, y los musulmanes ni te cuento, ¿no? Ya dice aquí a Huaytaca, los pesebres de la Plaza San Juan. Madre mía. De Sant Jaume, perdón. Bueno, eso... No, pero el problema es que ahora están dando espacios privilegiados en el Museo de Arte Moderno de Barcelona, espacios privilegiados grandes, que valen un dineral, una instalación. Yo he montado un montón, y te viene un tío, el Pere Jaume, ¿no? Y te meten unas piedrecicas allí, o globitos de colores, cositas. Y luego viene, y el tío ni siquiera dice lo que hace, ni siquiera, lo dice el curator. ¿Él? El curator. O sea, hoy en día el arte que hace el artista lo tienen que interpretar los curators, los que escriben, los periodistas, porque el artista, sí, bueno, mi mundo interior, no sé qué, pero el que te dice lo que es, te lo tiene que contar alguien. O sea, tú vas a un museo, tú no puedes ir solo al museo, porque no vas a entender ni jota, porque no hay ese lenguaje que el espectador reconoce. Un traductor. Necesita un pajarraco al lado, un papagayo que te diga, no, esto significa la pasión de vivir, que luego queda frustrada por no sé qué, esa mancha negra. Te lo tienen que explicar. Y el arte ha de ser inteligible. Lo que decía antes, ha de ser
práctico, ha de servir para algo, ha de ser útil, ha de ser bello, estético, porque el universo es bello y está hecho con armonía. El universo es bellísimo, ¿no? Y ha de tener un mensaje cognitivo, intelectual, un mensaje importante, trascendente, que te sirva para orientar tu espíritu hacia allí. Y eso, pues claro, en las sociedades tradicionales pues son las verdades espirituales, vistas desde todos sus puntos de vista posibles. Y esto Miró no te lo da, ¿no? Miró no te lo da, ¿no? Hay un montón de artistas de fórmula que aparecen en un momento de transición, como es las vanguardias, y que tienen más cara que espalda, ¿no? Entonces, hay cartas de Miró a diferentes artistas que se carteaban mucho, que él dice que siempre había odiado pintar, que no sabía pintar, igual que Tapias. Tapias dice abiertamente, en 50.000 entrevistas, que él nunca ha sabido pintar, que siempre le ha costado mucho dibujar y tal, y que hasta el olor de óleo y de pintura y el caballete que le daba yuyu, ¿no? Que lo suyo era amasar. Bueno, en otra época hubiera sido pues manobra o algo así, ¿no? Pero en esta, pues no. Además, como era de buena familia y su padre le enchufó, ¿no? No así su primo. Su primo era pintor catalán, que ara no me acuerdo cómo se llamava, que decía el meu cosí ric, ¿no? Aquest ha triomfat, jo no tant, perquè no soc ric, pero bueno, es igual. Entonces, tiene que ser útil y tiene que tener una carga espiritual el arte. Si no, ya entramos, como decía antes, de las culturas antiguas, micénica, maya, hasta los objetos cotidianos, de uso cotidiano, para comer, eran obras de arte. Tú vas a los museos de Costa Rica y tal, y ves unas cosas, unas cerámicas pintadas con cabezas de dragón, unas maravillas que ahora nadie te sabría hacer. Y muchísimas artesanías que se han muerto con la maquinización industrial. Porque antes todo se tenía que hacer a mano. Y no hablo de tanto tiempo atrás, hablo de cuando éramos pequeños, algunos de los que estamos aquí. Las neveras eran de hielo, entonces tenían que haber hojalateros que te hacían hojalata, te hacían todo de hojalata, recipientes, bandejas de hojalata, y tenían trabajo. Y carpinteros, en cada barrio habían 2 o 3 carpinteros que te hacían todo el mobiliario de la casa. Cuando una pareja se casaba, encargaba los muebles al carpintero del barrio. Ahora no hay ni uno de carpintero, yo no veo ninguno por ningún lado. El Ikea. El Ikea. No, es que ahora los carpinteros han desaparecido y hay las fábricas, ¿no? Y desde que inventaron la madera prensada, ya no son ni de madera los muebles. Si tú quieres un piso amueblado con mueble de tabla, con mueble de viga, de madera, prepara el bolsillo. Te va a costar 1 millón de hacer una mesa de madera buena y no... contrachapao y estas cosas. Entonces, claro, cantidad de artesanías que antes muchísima gente, hasta limpiabotas, hemos conocido los limpiabotas. Yo tenía un amigo que su padre levantó a su familia, mantenía a su familia haciendo de limpiabotas y luego se metió en un rápido, eso que te arreglan los zapatos en el barrio. Pero estuvo años haciendo de limpiabotas, manteniendo 2 hijos y la mujer. Eso ahora es impensable. En el metro había limpiabotas, sí, sí. En las calles, en muchos sitios, ¿no? Y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque todo se tenía que hacer a mano, no había la maquinaria que te lo hace todo. No, et volia preguntar, l'art pictòric dels iconos que es manté i que encara vesteix a les esglésies ortodoxes a l'Europa oriental, el consideres, en la mesura que no ha tingut grans canvis des del seu origen fins avui, el continues considerant un art sacre? Es una Hombre, sí, bueno, el Monte Athos y Meteora y todo eso aún funciona. Allí aún funciona. Si tú quieres entrar en un monasterio griego de la iglesia ortodoxa griega, en el Monte Athos o en Meteora hay unos centros que tienes que esperar años para que te acepten
y allí aún siguen practicando la iconografía, la Virgen y el Niño. Es muy interesante la iconografía ortodoxa, es preciosa, es preciosa. Y es una tradición que viene de muy antiguo, ¿eh? De muy antiguo. Y tienen 3 modelos. La iconostasis tiene 3 modelos. El mandilion, que es la Verónica cuando le enjuaga el rostro a Jesús en el Calvario, porque está sudando sangre y tal. La imagen que le queda ¿habéis leído, no?, los evangelios? Ese es un modelo, que dice que la madre de Pilato, Santa Elena, lo guardó y fue una referencia para la escuela de iconoclasia de la Iglesia Ortodoxa. Luego San Lucas era médico y pintor. El apóstol San Lucas, el que escribe el Evangelio de San Lucas y toda la obra de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, no lo escribe San Pablo, lo escribe San Lucas, es de San Lucas. Era pintor. Y cuando nació el niño Jesús, fue a pintarlo. Y el cuadro de la Virgen con el niño también es una fuente de inspiración de la Iglesia Ortodoxa de ahí. Y el otro modelo es de un príncipe árabe, Akbar, que estaba muy enfermo y mandó a un sirviente a Jesús, a Palestina, a que le pintara algo para que lo curara. ¿No conocéis esta historia? Es muy bonito. Muy bonito. No se sabe si es Cierta o no, pero es... ¿no? Entonces va este señor a Palestina, Jesús lo recibe, le dice, mira, mi rey es muy devoto, es muy tal, pero está muy mal de salud, y entonces le da el pañuelo de esto, se lo lleva, y el príncipe Akbar cuando lo ve, se cura, ¿no? Se cura de inmediato. Entonces esos 3 modelos son los que de alguna manera inspiran a todo el arte iconográfico de la Iglesia Ortodoxa, que es muy bonito, la Virgen con el niño, Jesús, ¿no? Y si os dais cuenta, no es dramático como el barroco, la muerte de Jesús, las llagas, no, Y luego la técnica, volvemos a encontrar el oro. Todos los iconos están pintados sobre pan de oro, porque el oro es el símbolo de la luz, de la conciencia, de la luz. Y todo flota en el espacio de la luz del oro. El arte antiguo románico también usa mucho el oro. Y las figuras que tú ves representadas en el arte románico no son en perspectiva. Ves unas figuras, los tamaños cantan a veces como una calandria, ¿no? Pero es que todas esas imágenes están flotando en el éter del oro, de ese pan de oro que hay detrás. Sobre todo en los ¿cómo os digo yo?, de altar. Los plafones de altar que ponían al Cristo y a los animales sagrados. Toda la iconografía románica flota en un espacio áureo, etérico. Es como una visión del otro mundo. La alegoría ya no. La alegoría es un cromo, es una estampita preciosa, porque hay pintores extraordinarios, pero es una estampita de lo sagrado. Es una alegoría, es una aspiración al Señor y tal, y los santos. Casi toda la pintura del barroco son santos, ¿no? San fulano, San sotano, la santa esa, la santa otra. El románico también. Y luego hay como los matan, ¿no? En el Museo de Arte Nacional de Cataluña y hay cada cuadro que como lo cierran por la mitad. Santa Eulalia la metieron en un barril lleno de punchas. De punchas y la tiraron por la calle, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo en el pellejo del hombre actual que le gusta el arte y, claro, vas a un museo de arte de vanguardia y es que no te enteras de nada. Tienes que pasarte un día entero con el artista que te explique por qué pinta eso. En cambio vas al Prado... Y no hace falta que te expliquen digan, demasiado. Aunque el Bosco sea aquello, el Jardín de las Delicias y tal, sea un cacao de imágenes, tú ya reconoces las cosas, ¿no? Te resuena ese lenguaje, ¿no?
no eres ajeno a ese lenguaje. Y ahora no. Ahora le tienes que hacer un psicoanálisis al artista para saber lo que te está diciendo. Entonces, claro, oye, yo no tengo que hacerle un psicoanálisis al artista, ni tengo que hacer un cursillo como para manejar un aparato, para entender lo que me quiere decir ese artista, que a lo mejor está loco está loquísimo y no sabe ni lo que dice, que es la mayoría. Entonces, claro, el arte de ahora, ¿cómo calificarlo? Hombre, continúan habiendo grandes artistas, yo veo que continúan habiendo grandes artistas, gente que sabe pintar muy bien. El otro día, por ejemplo, descubrí uno, ¿cómo se llama? Guillermo Lorca. Es un chaval joven, que no sé si llega a los 30, chileno, que ha tenido un éxito tremendo, con unas pinturas que hace enormes. Súper buen pintor, vamos, lo podías casi comparar con Rembrandt o Rubens, ¿no? Y hace unas composiciones con señoritas muy bonitas, con mucha ropa, con mucho tejido, con mucha pintura de ropaje, de drapería, muy bonita, con un gorila que está por allí andando, o un perro que sale de una puerta. Todo muy bien pintado, ¿eh? Fantástico, como artesano pictórico, chapó. Pero tú le preguntas a Guillermo Lorca, ¿y qué significa este cuadro? No sabe lo que significa. Bueno, yo sobre todo la composición, que no caiga por aquí, que no caiga por allá, entonces aquí meto una planta, aquí meto un gorila, muy bien pintado, ¿eh? O unos pelícanos que atraviesan el espacio en el que hay dos señoras medio desnudas, muy guapas y muy bien pintadas, pero no te sabe explicar lo que pinta, no sabe lo que pinta. Él mira que quede bien, que quede todo compensado, pero no sabe lo que pinta, no sabe lo que pinta. Bueno, es un ejercicio, es una delicia como un plato que tú comes sabroso, pero no sabes lo que estás comiendo. Mira, hacer una pregunta aquí. Yo me pregunto desde cuándo el arte es politizado o usado como voz de poder. O sea, porque hemos narrado un arte que va pasando de ser Bueno, con la representación del poder superior a ser el poder de... Bueno, con el Renacimiento ya tenemos a los Medici, ya tenemos a las grandes familias aristocráticas de Europa que encargan mausoleos para ellos, que encargan pinturas, murales de las guerras y de las batallas que han ganado. Y ahí hay para hacerse ver. Para pasar a la historia, ¿no? Entonces, si tú ahí quieres poner ya la banderilla del arte político, ya podrías ponerlo un poco. Ahora, político con las vanguardias del siglo XX. El arte que ejemplifica la burguesía capitalista norteamericana y tal, o el arte comunista de Siqueiros o de rusos, ¿no? Eso ya es política. O el arte nazi. El arte nazi pretende volver al clasicismo griego nórdico y hacen unas cosas pues que dices, bueno, un monumentalismo, no. Sí, bueno. No. Y claro, para el nazismo todo el arte de vanguardia era arte degenerado, que desde cierto punto de vista, claro que lo es, pero claro, el suyo también. O sea, volver a ese clasicismo de trastero. Y dejarlo hueco de contenido. Y bueno, sí, ensalzar el brío guerrero, el héroe, con esas perspectivas del soldado y todo eso es propaganda política. Entonces el arte, sobre todo a partir del siglo XX, se convierte también en propaganda política, sí. Pero, ojo, Pollock también es propaganda política, ¿eh? De la nueva burguesía norteamericana, multimillonaria. Porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se cargaron unos cuantos americanos, pero los que ganaron la guerra fueron los rusos. Y los que sufrieron la guerra fueron los europeos, no los norteamericanos. Pero al acabar la guerra, Estados Unidos se impuso a todo el globo, hasta ahora. Y ha sido una cosa tremenda, ¿eh? Que, bueno, la gente no sé hasta qué punto sabe
hasta dónde llega la influencia de la cultura anglosajona norteamericana en nuestra vida cotidiana. Bueno, yo llevo unos Es una tejanos. cosa bárbara, bárbara, ¿eh? Bueno, el Además, McDonald's, por toda suerte, no. Europa queda hipotecada con Estados Unidos, el plan Marshall, y además en Estados Unidos también marca la pauta cultural, ¿eh? Sí, sí. Series americanas, películas americanas, música americana. Exacto, imperialismo cultural. Y la primera etapa del cine de Hollywood, ni te cuento. Y la segunda etapa, porque Hollywood no era Wasp. No era Wasp, era Dixie. Como dice Ángel Fareta, A ver, Damián Fareta, que ahora no te sigo. que es un crítico muy bueno, de cine, que dice que Hollywood se lo inventaron los Dixies, los del sur que perdieron la guerra de secesión, Ah, vale, ahora. con Griffith. Y todos los emigrantes o sea, de Alemania, los directores... Todos eran, todos. Entonces hicieron una especie de contubernio entre el mundo judío, emigrado de la Alemania nazi, de Europa y Polonia sobre todo y tal, y el mundo católico americano. Hicieron la Metro Goldwyn Mayer y todo eso. Y hicieron durante muchos años toda una serie de cine en el cual introdujeron disfrazados, enmascarados bajo la forma de thriller, Hitchcock, Jacques Tourneur, bueno, empezando por Griffith, porque no es lo mismo los hermanos Lumière que Méliès que Griffith, ¿no? Es muy diferente, los hermanos Marx. Y la primera etapa del cine de Hollywood, pues tiene muchos elementos simbólicos, alegóricos, que tú puedes encontrar, según este señor, que bueno, puede estar. Luego ya, cuando se desmantela Hollywood, ya no tiene nada que ver. El cine que ahora se hace en Estados Unidos no tiene nada que ver con el Hollywood de los primeros años, ¿no? Con la creatividad de esa gente, que todos eran europeos. Todos los grandes directores, e incluso actores, muchos, eran europeos, afincados allí. Pero claro, es que Estados Unidos es un país de inmigrantes. No hay, los autóctonos de allí los masacraron a todos. Estados Unidos se ha levantado encima de un genocidio. Así como los españoles por lo menos nos casamos con los de allí, también matamos, ¿eh? Pero también nos casamos. Hicimos universidades, hospitales, colegios, y les dimos ciudadanía española. Los ingleses. En zoológicos los dejaron. Los masacraron. Las reservas son zoológicos de... Eran calvinistas los que llegaron allí. Para Calvino, todo lo que no era cristiano calvinista y salvajes, además no tenían religión, se comían... Bueno, o sea, la cultura norteamericana es muy suya, ¿eh? Sí, cuanto más la conoces, más te sorprende. Y sobre todo esta última etapa de nuestra historia ha tenido una influencia sobre Europa tanta que nos hemos norteamericanizado. Totalmente. Hombre, yo me pasé mi infancia viendo películas del oeste y películas de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. ¿Quién nos ha explicado la historia de los nazis? De los fascistas, los americanos. De los nazis no sabemos nada que no nos lo hayan dicho los americanos. Y claro, a estas alturas, y viendo lo que han hecho en Vietnam, lo que han hecho en Camboya, lo que han hecho en Irak, en Afganistán, dices, a lo mejor los nazis no eran tan malos. A lo mejor no se cargaron a tantos millones de... Ves a saber, ¿no? Si la historia la escriben los ganadores, nunca lo sabrás. Te lo tienes que creer, ¿no? Entonces, la influencia y en el arte es evidente. Lo que ahora se llama arte moderno, ¿qué relación tiene con el dinero? Toda. Toda. O sea, tú pones $100 en un marco y lo cuelgas y eso es una obra de arte. Yo me acuerdo de una anécdota. Me acuerdo una anécdota de Dalí, que fue a los Estados Unidos con un montón de cuadros, o los hizo allí o tal, y cuando los vendía, los firmaba. Entonces le preguntaron, ¿por qué no los llevabas firmados?
es que yo no vendo arte, yo vendo mi firma. Yo solo pinto en... Bueno, esto lo hacía en la última etapa de su vida, pobrecico. ¿Cómo es deia? El seu secretari, no sé cómo es deia, Sabatés, ¿no? Le traía montones de papeles en blanco y él los firmaba y se los llevaba. Entonces tenía un tallercico, yo esto lo he vivido, en galerías. Hubo una época en Barcelona, a finales del siglo pasado, digamos, 90 y pico, que los galeristas iban con lupa. Cuando les llegaba un grabado de Dalí a la galería para comprar, se lo miraban con lupa, porque los hacían, tenía un equipo de gente que pintaba Dalí con la firma de Dalí, sobre todo cuando Dalí empezó a estar mal, ¿no? Ese señor secretario suyo estuvo en la cárcel, El pobre Dalí, pues mira, llevó las teorías de André Breton al extremo, ¿no? Pero Rubens también tenía un taller con, o sea, muchos artistas clásicos en realidad... Sí, no hay problema con eso, claro. Rubens solamente los acababa. Pues entonces no vamos a criticar a Dalí. No, yo no lo critico, yo digo lo que hacía. Y también tenía un taller, ¿eh? Yo conocía a la hija de uno de los que trabajaba en el taller de Dalí. Fuimos a la Escuela Massana juntos, una chica, una tal Mónica. Su padre había trabajado muchos años con Dalí. Le hacían los fondos y él los acababa, ¿no? Sí, yo no lo critico eso. Y tampoco critico a Dalí de nada, porque era un payaso que iba a Nueva York con una barra de pan en la cabeza y una tortilla a la francesa en el bolsillo. Bueno, ¿y qué? ¿Y Pollock qué hacía Pollock? Lo mismo. Peor porque ni siquiera tenía talento, no sabía ni dibujar. Toda la escuela de Nueva York es un montaje de la CIA y del gobierno americano. No tiene ningún valor estético, ni artístico, ni nada. Yo tenía un amigo que... Rothko, es una maravilla, Rothko, me encanta. Bueno, pues un cuadro pintado con un rodillo de color rojo y ya está. Bueno, si eso te llega tanto, pues mejor para ti. Mejor para ti. A mí no. Yo la verdad es que no. Luego el pobre Rothko se tiró por la ventana, claro, se mató. La mayoría de gente de esa escuela se mató, ya lo saben, ¿no? O los tiraron. O los mataron. O los suicidaron, sí. Los tiraron porque También. estaba detrás de todos esos. Exacto. Y además un artista joven muerto, su obra se Evidentemente. Exacto. Yo quería volver a un momento, a un punto de reflexión anterior, que era algo así como dos aspectos o dos cuestiones. Pongo ejemplos. Siempre me había llamado la atención, por ejemplo, la danza de Matisse, muy hermosa, pero siempre pensaba, no es de veritat. Y cuando veía las pinturas cretenses, decía, aquestas sí, estas son de verdad. Y ahora con el tema de la mención entre lo simbólico, real, potente, de verdad, y lo explicado, digamos, entendí. Y luego otra cuestión también es el artesano de calidad y subido ya a su nivel de excelencia en tanto que persona artesana, que le puedes llamar artista, debe tener que tener su propia cosmogonía bien como impresa. Claro. ¿Por qué? Sino que se pone delante de un... ¿Qué hago? Más allá que eso, pongo un ejemplo. Estuve hace años en la isla de Pascua. La isla de Pascua ahora pertenece a Chile, que son católicos y no son polinésicos, duros. Y los de la isla de Pascua son polinésicos. Y se nota de las dos sociedades clarísimo. O sea, entro en la única capital, la única iglesia, los Pritzan, santo cielo, pero qué cosa. Es decir, a un artista excelente, porque alrededor habían manutaras y todo eso, que eran exquisitos y les notabas casi que parecía que se movían y que seguían el ritmo de las olas y eran piezas de madera y de repente ves un pajarraco tieso allí,
con todos los pinchos que le salían, que al final entendí que no eran flechas como el pobre San Sebastián, sino que debían ser rayos de poder, y es porque aquel excelente artista de los manotaras no había conseguido entender, o le repelía, o no le entraba en su esquema vital, lo otro. Y era horroroso, era un pajarraco, pero de narices, era una cosa espantosa. Y no podía ser que fuese un patata, porque al lado habían unos manotaras espectacularmente hermosos que estaban vivos. Entonces, la conexión, explicar algo sobre el tema de la conexión esa interna y cosmogónica o algo vital, que es lo que distingue también. Nos hemos dejado de la influencia tremenda que tuvo el arte oriental, el arte africano en las primeras vanguardias. Picasso tiene una etapa que es arte africano prácticamente. Van Gogh, que era un enamorado de la estampa japonesa, adoraba a Hokusai, lo adoraba, y los impresionistas igual, y Nolte y muchos. O sea, el arte fuera que no fuera europeo también cogieron ideas, ¿no? En la formación de las primeras vanguardias hay un montón de influencias, un montón. Porque también es verdad que el arte occidental, más o menos tradicionalista, porque primero era tradicional, luego tradicionalista, estaba ya en sus últimas etapas, también es verdad, ¿eh? La pintura burguesa del retratito, la familia, como se dice, al Rossinyol, al Casas, toda la escuela de Barbizon, ¿no? Era un arte muy burgués, muy adocenado, ¿no? Que eran grandes pintores, pero ya no tenía la fuerza que había tenido otras épocas. Claro, la decadencia del mundo occidental, si la quieres reseguir paso a paso, mira la historia de su arte. No tienes más que hacer que reseguir la historia de su arte. Hemos pasado de las grandes catedrales, que son una maravilla, tú vas a Estrasburgo o a Milán, y tú no te puedes creer lo que tienes allí, ¿no? A la iglesia y de la ahora ves Meridiana. una patata colgada en la pared, con el curator detrás que te dice que la patata es un símbolo. Entonces dices, on hem arribat? Que es la falta de A on hem arribat, fill meu? casi de conexión, no sé si divino es excesivo, pero esencial, el de la esencia. Por eso te dice, esto sí es de verdad y lo de Matisse es muy hermoso, pero no es de verdad. No. Y lo sagrado antiguamente estaba en todo. Ustedes recordarán que el pan, ustedes saben la cantidad de iconografía sexual sagrada que tiene el pan. La raya que se hacía en el pan era la vulva femenina, porque era de trigo, la diosa Ceres, los cereales que nos da la tierra, la madre tierra que nos alimenta, y era una cosa femenina. Los dibujos que hacían en el pan, las formas del pan, todo eso era una iconografía que se respetaba y se pasaba de padres a hijos. Claro, una barra de pan es un... Los pastores que hacían los collares de las ovejas y els rascallots dels bous tenían una serie. ¿Ustedes han visto la iconografía de esos dibujitos que tallaban mientras estaban paciendo las vacas? Ellos tallaban allí. Eso eran diseños que pasaban de padres a hijos y tenían un significado. No era por azar, mira, voy a hacer aquí. No, era un lenguaje. Y todo eso se ha ido perdiendo totalmente. Sé, por ejemplo, que en la panadería y repostería judía, pero también en Alemania se conserva mucho, no sé por qué he vivido allí, pues eso, tienen ciertas galletas para ciertas cosas del año, porque también cierta diosa o dios pues come de esas galletas rojas, como la sangre con esa mermelada, ¿qué tal? El Museo Etnológico de Barcelona, en la curva de la Font del Gat, hay un museo etnológico, hay una colección abajo en las reservas de panes que hacíamos, cuando yo trabajaba allí hace muchos años, nos traían panes de pueblos, de todas partes de España. Entonces, como el pan se degrada, la harina se pudre, salen bichos, sí, todo, así que llegaba al museo, le hacíamos un molde de escayola. Y hacíamos un positivo en escayola, y era el pan. Entonces lo pintábamos hiperrealista, tal como era el pan. Entonces hay una colección de panes con una cantidad de iconografía fálica, femenina, astrológica. Eso no está expuesto. Porque esto ya le digo que normalmente está en las reservas.
Normalmente están en las reservas porque ocupan mucho sitio. También hay cosas japonesas. Cerámica japonesa, yo no he visto una cosa más delicada, más bella que la cerámica japonesa y el esmalte japonés. Una cosa... Tienen celadones. ¿Cómo? Celadón tienen. Celadones. ¿Qué es eso? Los del esmalte precioso con aquella tonalidad verde. Sí, sí, una cosa maravillosa. Que ya casi que es orfebrería. ¿No? Sí. Sí, sí. En fin, Manel, pues nada. si te parece, lo dejamos aquí, Sí, que son sí. ya las 9:10 Sí, y me consta que quieres acabar prontito. sí. Pues muy bien. Pues venga, Hoy a ha los que sido estáis en casa, una cosa bastante entretenida porque ha habido coloquio. ole. Venga, nos vemos. Un abrazo.